Amén. Damos un fuerte aplauso, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Tomen su lugar. Gracias al ministerio Ainesis. Uy. Estamos nuevo mes, mis estimados. Y aparte de eso, estamos en primicias. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es primicias en este tiempo que tenemos, por favor. Así que presten muchísima atención. Acompáñenme, por favor, al libro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Voy a leer la versión que creo que todos tenemos, ¿verdad? Reina Valera. Salmos, capítulo 1, los versos 1 al 3. A ver, lea conmigo, mi estimado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si algo estoy seguro, mis estimados, es que todos queremos tener éxito en nuestra vida espiritual. Y este pasaje dice que el que no está ni con consejeros malos, ni sentado en silla de escarnecedores, sino que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche, le va a ir bien. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre da su fruto. Y les comento, yo que llevo siendo cristiano desde el año 2006, por ejemplo, ya bastantes años. En estos años, en mi propia experiencia de vida, y a la vez lo digo por siempre uno anda escuchando a otros cristianos, ¿verdad? ¿Alguna vez he escuchado decir a algún cristiano, decir, ¿sabes qué, estimado JD? Bueno, ahora pastor, no, pastor JD. Le comento que a veces yo no tengo un buen testimonio para contar en la iglesia. Es decir, escucho esos testimonios de que yo era drogadicto y hacía cosas perversas, y era un borracho, un mujeriego bueno para nada, y aceptan a Cristo. ¡Wow! Esos testimonios, gloria a Dios. Pero yo soy cristiano desde que nací, nunca he pecado. ¿Qué voy a contar? A Dios, ¿verdad? Y algunos hasta utilizaban esa frase para decir, bueno, JD, yo me quiero dar una vacación espiritual. Tú me entiendes, ¿verdad? Poquito me va a alejar de los caminos de Dios, pero luego voy a volver recargado. Como pensando que yéndose al mundo, teniendo, entre comillas, testimonio, arruinando su vida, creen que de esa manera van a tener un excelente testimonio. ¿Y saben qué? Insisto, yo que soy cristiano desde el año 2006, cuando escucho a gente que me dice que ha salido de las drogas o era un mujeriego y cosas así, es genial, gloria a Dios, los ha rescatado de un mundo perdido. Pero personalmente los testimonios que a mí me han hecho llorar, han hecho yo que derrame lágrimas literalmente, son aquellos testimonios de cristianos, sobre todo aquellos que han nacido en familias cristianas, que me dicen, nunca he tomado, nunca he fumado, nunca he sido un mujeriego, un cholero. Me ha costado, sí, ha sido difícil, sobre todo en la adolescencia, ha sido complicado, pero siempre he estado en la casa de Dios, nunca he hecho nada malo, ha sido difícil, alguna vez me he equivocado, pero siempre. Esos testimonios a mí me hacen llorar. ¿Saben por qué? Porque eso me demuestra que se puede vivir en santidad, se puede hacer lo correcto. No necesitas un testimonio de he sido drogadicto y me he ido al mundo, no. Sino que toda la vida has hecho las cosas bien. Ese debería ser un testimonio de vida. Y aquí el pasaje lo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Quiero leerles otra versión, la NTV. Dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Así que, como primera enseñanza de primicias, mis estimados, tengo una vida santa. Ese es el mejor testimonio que puedes tener. Ese es el mejor testimonio. Entonces, ya que hemos analizado un poquito este concepto de primicias, quiero que me acompañen al versículo que creo que es la base de nuestras primicias, ¿verdad? Éxodo capítulo 23, verso 19. Éxodo 23, verso 19 dice, por ejemplo, las primicias
de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Esta palabra en el original griego, primicias, tiene que ver con primero, tiene que ver con cabeza, con comienzo, primer fruto, mayoría, tiene que ver con nuevo, primero, principal o principio. Es decir, que es algo que tú das a Dios en primer lugar. Sé que por lo general cuando hablamos de primicias nos referimos a dinero, obviamente tiene que ver, estás dando un aporte tuyo de tu trabajo, pero también quiero que nos centremos en otros aspectos en los cuales también tenemos que dar nuestras primicias, mis estimados. Por ejemplo, número 1, intimidad con Dios. Cuando hablamos de intimidad con Dios, ¿a qué nos referimos? Oración y palabra, es decir, tu oración privada con Dios. Tu búsqueda de lectura bíblica con Dios. Hay algunos hermanos que dicen, no, yo no oro, pero a la pastora Celestina, ya que es la que está a cargo de intercesión, ¿verdad? Ella que ore por mí. Ya está, el pastor ora por mí. Es más, yo estoy en el ministerio de los unánimes, el pastor JD ora por mí. ¿Para qué voy a orar? Usted tiene que orar, mi estimado, porque es un mandato para todos. Colosenses 4:2 dice, por ejemplo, dedíquense a la oración con una mente abierta y un corazón agradecido. Dedíquense. La oración debería ser tu primera primicia todos los días. Antes de leer las noticias, antes de abrir tu celular, que parece que es lo primero que ves en la mañana, ¿verdad? A ver, ¿quién me ha escrito? Y nadie te ha escrito, puras notificaciones. Nada más, ¿verdad? Tu primicia debería ser orar. Señor, gracias por este nuevo día. Y después de buscar recién abrir tu aplicación. Les voy a contar una historia. Ustedes saben que hace muchos años atrás, años 80, un famoso hombre de Dios muy utilizado, ya falleció, por cierto, creo que fue en el año 2012, Gigi Ávila. Gigi Ávila, mis estimados, era un hombre de Dios utilizado en cosas que yo me sorprendo. Hacía muchos milagros, pero del que jamás me voy a olvidar porque él lo contaba y muchos testificaban. No he visto videos, tristemente, pero uno de los milagros que me sorprende de Gigi Ávila era de los gorditos. O sea, los paralíticos caminan, los ciegos reciben la vista, gente que tenía caries y aparece sobrenaturalmente su diente, por así decir, ya reparado. Pero el que más me llamó la atención es de los gorditos y las gorditas. Literalmente Gigi Ávila ahora dice, ¿dónde están los obesos? Esas espaldas gigantescas, esos grandes, qué sé yo, cuerpos. Y dice que oraba, Señor, que enflaquezcan. Y literalmente los hermanos se enflaquecían. O sea que ya te imaginarás con ese pantalón que era como de 3 personas, así cargado, subían a testificar. Imagínate semejante unción. Ya seguramente aquí algunos gorditos ya están diciendo, ay, Señor, envíe esos hombres. Padre, ya no quiero ir al gimnasio ni comer esas verduras ni brócoli, ¿verdad? Pero Gigi Ávila, mis estimados, tiene un libro titulado La ciencia de la oración, porque era un hombre de oración. Él cuenta, de hecho, que antes de hacer esas cruzadas de milagros, él literalmente ayunaba 40 días y 40 noches. Así que tú ayunes 40 días y 40 noches, tiene sentido de que Dios te utilice de manera sobrenatural. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, antes de ser usado en milagros, en señales y prodigios. Y en ese libro, que si ustedes tienen tiempo de leerlo, léanlo, muy bueno, pero una parte tiene testimonios. Se cuenta testimonios de oración que él ha escuchado, que le han contado, o él mismo lo ha vivido. Dentro de esas historias, hay una que me llamó la atención. Había un mercader, dice que era un mercader cristiano, que desde pequeñito nació en una familia cristiana. Así que la oración para él era un hábito de vida, siempre oraba. Así que como era un mercader, fue a un tal país que, bueno, era un país donde había muchos delincuentes, muchos bandidos que robaban justamente a los mercaderes. Así que él estaba ahí en su mercadería y había bandidos que lo estaban siguiendo a la distancia. Ok, aquí está un fulano de tal que creo que tiene mercadería, así que lo vamos a asaltar esta noche. Así que obviamente en la noche va a estar dormido y en plena dormida los atacamos y les robamos. Sin embargo, los ladrones, mis estimados, ya había llegado la medianoche, ya el cristiano estaba ahí con su mercadería, algunos empleados dormidos. Viene los ladrones donde se habían parado, es decir, donde se habían estacionado. Y a la noche llegan y había una especie de muralla. Es como si hubiera una casa y dijeron, pero no se supone que se estacionaron aquí. ¿Cómo construyeron una casa? ¿De dónde apareció en pleno desierto una casa? Y digo, pero eso, no, bueno, tal vez nos hemos equivocado de dirección, o tal vez había una casa por ahí, no sé, algo pasó. Volvamos al día de mañana.
Así que al día siguiente otra vez el mercader recorrió un par de kilómetros, llegó a la noche, otra vez se estacionó. Y los ladrones dijeron, bueno, esta vez lo vamos a pillar, le vamos a robar hasta el último centavo. Pero llegaron y otra vez había una muralla. Y dijeron, pero ¿qué está pasando? O sea, estamos seguros de que aquí no había nada, estamos en el desierto. Además, por lógica, ¿quién va a construir una muralla o una especie de casa en un par de horas? Es imposible. Bueno, ya tal vez algo pasó, ya mañana, al tercer día. Ahí no se nos escapa este mercader. Al tercer día, otra vez lo mismo. Aparece una muralla que estaba protegiendo al mercader y sus empleados. Pero a diferencia de las 2 noches anteriores, esa muralla tenía pequeñas grietas, como ventanas. Así que dijeron, epa, ahora, ok, está la muralla, pero hay grietas. A ver, entraremos por las grietas. Así que los bandidos entraron por las grietas, ya no con la intención de robarle al mercader, sino con hacerle la pregunta, estimado, ¿cómo es que usted pudo construir esta muralla en un par de horas? Necesitamos, no lo vamos a robar, mi estimado, pero queremos saber qué fue lo que pasó. Necesitamos una explicación lógica a esto que no tiene sentido. El mercader cristiano se sorprende de los bandidos que en vez de robarle, le preguntan de dónde apareció esta muralla y la respuesta que les da es sorprendente. Él dice, lo que pasa es que, bueno, yo soy cristiano desde que soy niño y siempre oro. O sea, oro en la mañana, oro a mediodía y obviamente antes de dormir también me oro para que Dios proteja mi vida. Quizá ese sea el sentido de que haya visto esta muralla que es Dios protegiéndome. Pero justamente las grietas que hubo hoy es porque hoy ya estaba un poco cansado, así que no oré muy bien. Oré como el típico oración de desayuno, ¿verdad, Señor? Gracias por estos alimentos, amén. Algo así, es decir, seguramente el mercader estaba cansado, así que no oró lo suficiente y por consiguiente esa muralla de protección tenía grietas. La historia dice que los bandidos, obviamente por ese poder sobrenatural de Dios, aceptaron a Cristo en su corazón y el mercader aprendió ese día que hay que ser constantes en la oración. Que cuando tú oras demasiado, hay una protección que te protege, pero cuando tú oras poquito, tienes una protección, pero hay grietas. Y eso me encanta, mis estimados, porque nuestra primera primicia a Dios debería ser tu oración constante, duradera. Dice, por ejemplo, Salmo 145, verso 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan. El Señor está cerca de todos los que le invocan. Si todos lo invocan de verdad, ¿no? Así que cuando tu primicia es la oración, hay una protección que te protege. Y ahí se aplica Jeremías 33:3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. No dice, deja que la pastora interceda por ti y yo te responderé. No, dice que tú tienes que clamar para que Él te responda a ti. Y como dice 1 Corintios 2:9, ¿verdad? Una vez que buscas el rostro de Dios, dice que Dios te da cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son las promesas que Dios tiene para ti. Amén, exacto. Esa tiene que ser tu primicia, la oración. Les comento como una anécdota. El pasado martes que teníamos reunión de pastores, el pastor Marcelino decía, la oración es importante. Y él testificaba que a veces cuando iba tal vez a algún evento y los eventos generalmente siempre cuentan proyectos y cosas así, y él decía, ¿por qué no hay reuniones donde oramos los pastores? Y me puse a analizar, y yo que conozco, bueno, recién soy pastor, pero conozco a algunos pastores incluso de otras iglesias, no recuerdo que me hayan dicho, oye, ¿por qué entre pastores nos reunimos para orar? Generalmente siempre nos reunimos para planificar. Y deberíamos reunirnos para orar, para buscar el rostro de Dios. La palabra, mis estimados, del avivamiento vino por la oración. No fue el pastor, bueno, a ver, ¿qué visión le metemos este año, pastor? Avivamiento, listo, amén, listo. No, fue una oración constante. Y yo no sé si algunos de ustedes creen en la palabra de avivamiento. Yo personalmente estoy viendo el avivamiento en los jóvenes unánimes. Hay muchos unánimes, que por ejemplo, más que todos los que son antiguos, no vienen ya a los cultos de los jóvenes. Pero honestamente a mí no me sorprende ni me molesta, porque yo llevo siendo cristiano aquí en la iglesia central desde el 2019 y son los mismos que venían cuando se les pegaba la gana y más o menos una vez, luego venía, luego volvía. Son los mismos, así que no me preocupaba. Lo que me sorprende, mis estimados, hoy es que como unánimes siempre oramos e intercedemos por nuestros jóvenes, es que hay gente nueva que está viniendo. Estos últimos un mes han venido 2. Ayer vinieron 5.
Oh, y ojalá fuera, no, es que nos invitaron ahí de la... No. ¿Cómo vinieron? No sé, vimos la iglesia y sentimos de aquí nos queremos congregar. Directo. Ay, hermano, eso es avivamiento para mí. Exacto, ay, gloria a Dios. Porque no estamos haciendo nada. Tenemos planificado hacer evangelismos con los jóvenes, porque sabemos de que orando no van a venir las personas, mis estimados. No hay ningún pasaje que diga, oren y la gente va a venir a la iglesia. Dice que oremos por obreros, para que esos obreros salgan y recojan esa mies, evangelismo. Pero me sorprende que ese tipo de cosas estén pasando hoy en día en la iglesia. Oración, mis estimados, debería ser nuestra primera primicia. Como Jóvenes Unánimes les comento que nosotros vamos a tener un retiro de jóvenes en el mes de finales de julio. Y nuestro retiro se llama Old School, que básicamente significa vieja escuela. Y si alguien no entiende qué es vieja escuela, si leemos Jeremías, dice que debemos volver a la senda antigua. De eso se trata nuestro retiro. ¿Qué es la senda antigua? Buscar el rostro de Dios, volver a la oración, volver a la palabra, porque eso es lo importante, mis estimados, más allá de los proyectos. Esa debería ser tu primera primicia, mis estimados. Cuando conocemos, ¿verdad?, el pasaje de Hechos 16, los versos 25 al 26, cuando cuentan que Pablo y Silas estaban cantando himnos y de repente hubo un terremoto. Dice que la cárcel se sacudió y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Todos conocemos ese pasaje, ¿no? Estaban cantando y así que hay que alabar. Pero tú lees el pasaje completo, mi estimado, y lo primero antes de la cantada de himnos es la oración. Ahí está, leamos conmigo Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, cantando himnos a Dios. Significa que primero oraron y después cantaron. Así se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas. La oración debería ser nuestra primicia, mis estimados. Todos los días. Seguido de esto, dentro de la intimidad, ¿qué entra? La palabra, mis estimados. Todos conocemos Josué 1:9, ¿verdad? Pastor J, eso de memoria. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Jehová tu Dios estará contigo. Es el versículo que hasta en la escuela dominical se enseña. Excelente, perfecto. Pero en el contexto, mis estimados, antes de que te esfuerces, antes de que seas valiente, antes de que Dios te acompañe donde quiera que tú vayas, antes de eso, tienes que leer el capítulo completo. Y por qué no decirlo, un versículo antes. El verso 8, ese es el que no nos hacen memorizar, ¿verdad? Pero el contexto que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después dice, ahora, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Significa que si tú no meditas en la palabra de Dios de día y de noche, no la examinas, no la meditas, por más que te esfuerces, Dios no va a estar contigo, porque no meditaste en su palabra. Ojo, no una vez al día, de día y de noche. O sea que antes de ver las malas noticias en la televisión, antes de tus aplicaciones que te distraen, primero lee su palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué promesas tiene Dios para ti en este día? Y seguramente ese día vas a tener conflictos y preocupaciones y malas noticias, o tal vez buenas noticias. Pero antes de dormirte, nuevamente lee su palabra y recuerda las promesas que Dios tiene para ti. Así, mi estimado, vas a estar fuerte espiritual. Así que aunque escuches noticias de que vienen próximas pandemias y no sé qué cosas, tú estás tan fuerte espiritual porque escuchaste la voz de Dios. Como dijo alguna vez un pastor, ¿verdad? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la palabra de Dios con voz fuerte. Así vas a escuchar la palabra de Dios, porque Dios habla a través de las escrituras. Bien, para terminar, quiero contarles otra primicia. Esta seguramente ya la conocemos, pero de todas maneras la voy a decir. Finanzas. Por ejemplo, una vez escuché decir que en el ámbito natural y en el ámbito espiritual, nuestro crecimiento es muy distinto. ¿Por qué? En el ámbito natural, por ejemplo, cuando uno es pequeño y a medida que va creciendo, se vuelve más independiente de los padres, ¿sí o no? O cuando uno es bebé hay que hasta limpiarle la popó, ¿sí o no? Hay que cepillarle los dientes, hay que lavarle su ropa.
Pero el niño empieza a crecer, es adolescente, ya solito se baña, solito se perfuma, ¿verdad? Ya hasta se pone gel en el cabello. Y ya un día tiene, qué sé yo, 25 años, ya terminó tal vez la universidad, ya tiene, qué sé yo, pongámosle 30, ya hasta quiere vivir solo, es más, ya se quiere casar. Completamente independiente de los padres. Esa es la ley natural. Pero en el ámbito espiritual es al revés, mis estimados. Mientras uno más crece, más dependiente se vuelve de Dios. Y en el ámbito de las finanzas pasa exactamente lo mismo. No creo que es necesario que lo busquen conmigo, porque seguramente lo saben de memoria. Pero Malaquías, capítulo 3, verso 8 al 9, básicamente dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Les voy a contar un testimonio muy personal, mis estimados, porque insisto, a mí me encantan cuando a veces predican y cuentan testimonios de otros predicadores, otros pastores o historias que han leído en libros. Es fascinante, pero cuando alguien te cuenta un testimonio y es boliviano como tú, no americano, boliviano como tú, cochalo como tú, y aparte de tu misma iglesia, y es un testimonio que te impacta. No, pues tú dices, no, pues si a este que es de la misma nacionalidad que yo, de la misma iglesia que yo, ¿le sucedió? No, pues eso me tiene que suceder a mí. Al americano, bueno, a Estados Unidos, ahí como que todos prosperan, pero aquí en Bolivia. Así que te voy a contar un testimonio mío personal, que tiene que ver con primicias, en este caso, con tus diezmos y ofrendas. Durante muchos años, mis estimados, este pasaje dice, ¿no? Trae sus ofrendas, diezmos al alfolí, y yo abriré las ventanas de los cielos. Les voy a comentar algo en mi vida personal, por si a alguien esto le vaya a servir. Durante muchos años, mis estimados, yo he dado diezmos. Bueno, ustedes saben que diezmo es el 10% de tu ganancia, pero la ofrenda es lo mejor que tú puedes dar a Dios. Y dudo que dar 10% a Dios sea una ofrenda, porque eso no, para mí no es lo mejor. Sabemos que no hay que dar ofrenda, no es un determinado precio, ¿verdad? Pero no creo que lo mejor sea el 10%. Así que ofrenda es lo mejor que puedas dar. Diezmo, el 10%. Durante muchos años, ojo, no dije semanas, mis estimados, no dije meses, dije años. Yo di mis diezmos. Y siempre el pastor decía, no en esta iglesia, evidentemente estoy hablando de hace años atrás, pero decía, hermanos, den sus diezmos, sus ofrendas, y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Esta es la palabra, Dios va a bendecirte en tu trabajo esta semana, sí o sí, esta semana. Y yo, ya con esa fe, no, sí, el 30%. Nada, mis estimados. No había ventanas abiertas. Estoy contando un testimonio personal. Durante años. En ocasiones estaba en tan crisis económica, siendo cristiano. Y me acuerdo que el pastor decía, hermanos, Dios me está diciendo que hay algunos aquí que están en crisis económica. Y dice Dios, ven a traer tu ofrenda en fe. Y Dios te dará la bendición este mes. Hermano, cuando escuchaba esas palabras, yo daba, se lo digo aquí delante de los ojos de Dios, hasta el 80% de lo que gané esta semana, porque creí en esa palabra. Y lo deposité y nada, seguía sin empleo. Años. Un día, estaba en la casa de uno de mis tíos, estaba viviendo en una casa de mis tíos, y él tenía una uva, había sembrado uva. Y la uva había crecido, él la regaba y todo, y estaba bonita, estaba todo adornado, grande. Pero un dato curioso, 2 años no tenía fruto. Y yo le dije a mi tío, oye tío, ¿por qué esta planta no da fruto? ¿Por qué? Arrancala, estamos regando todos los días. Y mi tío me dice, no, lo que pasa, JD, es que la uva no es como cualquier otra planta, es muy diferente. Tarda años en sacar fruto. Ese rato fue una revelación para mí, ¿saben por qué? Porque ese mismo año, después de años de dar fielmente mis diezmos, después de años incluso de hacer locuras como dar el 80% en una ofrenda, vi la prosperidad de Dios. Y se los digo aquí delante de los ojos, y Dios no me dejaría mentir, mis estimados. Yo llegué a ganar durante años hasta $1,000 mensuales. Algunos, ya he visto algunos mil, lo que yo haría con esa plata, aleluya. Imagínate ganar $1,000 mensuales. No trabajando 20 horas por si acaso, trabajando 4 horas.
3 días a la semana. En 4 ocasiones, mis estimados, llegué a ganar literalmente hasta $3,200. ¿Sabes lo que es tener más de 20,000 bolivianos en tus manos al mes? Porque así es. Esta palabra es para alguien que dice, no, yo ya no voy a dar mis diezmos ni mis ofrendas porque las ventanas nunca se abren. En algún momento se van a abrir. Algunos somos como la uva. Seguimos regando y cuando llegue la prosperidad. Yo vivo independiente y tú vas a mi casa, tú ves el refrigerador, la lavadora, los televisores, la computadora de $4,000. Eso no fue mi herencia, mis estimados. Mis papás no me dieron nada a mí. Eso yo lo compré con la prosperidad que Dios me dio. ¿Por qué fui fiel en las primicias? Así que si tú eres como yo, que no vio esas ventanas abiertas, aún sigue sembrando. Porque en cualquier momento vas a ver la prosperidad, vas a ver los cielos abiertos y te vas a sorprender y vas a decir, era verdad, los cielos abiertos. Sí, soy como la uva. Tardó un par de años, pero vino la prosperidad. ¡Aleluya! Eso, gloria a Dios. Así que hoy, cuando vengamos aquí a dar nuestras primicias, hermano, da lo mejor que tengas. Tal vez Dios te prospere esta semana, tal vez no. Tal vez sea el mes siguiente, o tal vez sea el año siguiente. Pero esa bendición va a venir. Lo digo por experiencia. Un boliviano como tú, cochalo como tú, y lo he vivido en carne propia. Así que da tus primicias al Señor. Pónganse de pie, mis estimados. Vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, queremos darte nuestras primicias. Primeramente en oración. Esa debería ser tu primicia todos los días. En palabra, 2 veces al día. Y después de eso, en tu economía. No dudes de tus diezmos. No dudes de sus ofrendas. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida espiritual y en tu vida económica. Padre Celestial, te pedimos aquí, oren hermano juntamente conmigo, oren ahí. Señor, te pedimos que tú nos hagas recuerdo, Señor, de esta palabra. Queremos entender que nuestras primicias son primeramente contigo, en la búsqueda de la oración, en la búsqueda de la palabra, Señor, y también en nuestra economía, Señor. Si hemos dudado, si hemos desconfiado de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, hoy nos desafiamos, Señor, a no desconfiar, que esas ventanas sí o sí se van a abrir. Tardará quizás semanas, tardará meses, pero las ventanas de los cielos se van a abrir, Señor, porque esa es tu palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra fue dada y Él va a abrir la ventana de los cielos si tú das tus primicias en fe, porque Él lo dijo y lo cumplirá. Tardará un poco, pero se cumplirá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un fuerte aplauso, mis estimados. Bendiciones.